Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestros videos para la obtención de muestras para laboratorio clínico, este video tratará de diferentes partes del cuerpo donde también podemos recolectar muestras entre pelo, cabellos, piel, entre otros. El equipo está conformado por Emir, Derian y José. Toma de muestra, conducto auditivo. Solo se utiliza para conocer la etiología en caso de otitis externa. Suele tratarse de muestras de mala calidad y en ningún caso resultante son representativas de los microorganismos que existen en el oído médico. La técnica que utilizamos para tomar la muestra es la siguiente. Primero, limpiar posibles restos de pus o secreciones del conducto auditivo externo con hisopo humedecido en suero fisiológico y descartar. Posteriormente pasamos a tomar la muestra del oído indicando o de ambos, ya sea por separado, frotando con un nuevo hisopo las paredes del oído. Tenemos otro estudio llamado timpanocentesis, que forma parte del oído medio. Esa técnica debe obtenerse por medio de un especialista y se limpiará el canal auditivo externo con un hisopo impregnado en yodo pavidona. Se puncionará el tímpano a través de un ostoscopio estéril y la muestra se enviará a un tubo estéril. Si se desea que se haga una investigación de anaerobios, se enviará el fluido en un medio de transporte específico. Las muestras en hisopo no sirven para cultivo de anaerobios. Las muestras con tímpano roto, ya sea tras la limpieza del canal externo, se tomará la muestra con un hisopo a través de un otoscopio estéril. Estas muestras no son válidas para anaerobios y además el fluido suele colonizarse con flora del conducto auditivo externo, con lo que la interpretación de los resultados es siempre complicada hacer este estudio de timpanocentesis. Toma de muestra en cordón umbilical. La sangre del cordón umbilical es aquella que queda en el cordón umbilical después del nacimiento del bebé. El cordón umbilical es un conducto parecido a una soga que conecta a la madre con el feto durante el embarazo. Tiene vasos sanguíneos que nutren al bebé y eliminan los productos de desecho. Después del parto, el cordón se corta y queda una parte pequeña, la que luego sana y forma el ombligo del bebé. Esta prueba se realiza una vez que se corta el cordón umbilical. El profesional de la salud puede tomar una muestra de sangre del cordón para analizar estas pruebas miden una variedad de sustancias y detectan infecciones y otras enfermedades. Eh, la sangre del cordón umbilical se puede ocupar pa- para detectar enfermedades en el futuro, enfermedades de la sangre como la leucemia, la enfermedad de Hodgkin y algunos tipos de anemia. Eh, la, esta prueba se realiza para medir los gases de la sangre, que esto permite verificar si la sangre de un bebé tiene un nivel sano de oxígeno y otras sustancias. Medir los niveles de bilirrubina. La bilirrubina es un producto de desecho producido por el hígado. Los niveles altos pueden ser signos de una enfermedad del hígado. Hacer un cultivo de sangre. El médico puede pedir esta prueba si cree que el bebé tiene una infección. Medir los diferentes componentes de un conteo sanguíneo completo. A menudo esto se hace más en bebés prematuros. Y verificar si hay signos de que el bebé estuvo expuesto a drogas ilegales o a uso indebido de medicamentos recetados por la madre durante el embarazo. La sangre del cordón umbilical puede mostrar signos de una variedad de drogas y medicamentos, como opioides, heroína y fentanilo, cocaína, marihuana y sedantes. Si se detecta cualquiera de estas sustancias en la sangre del cordón umbilical, el médico puede tomar medidas para tratar al bebé y prevenir complicaciones como retraso del desarrollo. Toma de muestra de médula ósea. La aspiración o la biopsia de médula ósea es realizada por un médico especialista. Las muestras generalmente se obtienen de la cresta ilíaca del hueso de la cadera o del esternón. Casi todos los pacientes reciben un sedante antes de empezar la obtención. Se lava la zona donde se va a realizar la extracción y se inyecta un anestésico local. El profesional sanitario inserta una aguja a través de la piel y el hueso con una jeringa aspira el líquido de la médula ósea. Después de retirar la aguja, se coloca un vendaje estéril sobre la zona. El paciente debe quedarse recostado hasta que la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal sean normales. Este estudio nos sirve para diagnosticar
una enfermedad o afección que involucre a la médula ósea o a las células sanguíneas, determinar la fase o el avance de una enfermedad y también determinar si los niveles de hierro son adecuados. Toma de muestra en la piel. Las muestras de tejido pueden ser obtenidas de diversos sitios del organismo, tales como mama, ganglios o piel. El grado de malestar que producen difiere según el sitio y grado de invasividad. El tiempo requerido para realizar la prueba y recuperación pueden variar. Las biopsias de tejido pueden ser obtenidas mediante diferentes procedimientos, tales como biopsia por aspiración con aguja fina o gruesa. En esta se inserta una aguja y se aspiran las células o el líquido con una jeringa. No se requiere un tiempo de recuperación, aunque puede causar una leve molestia. La otra es por biopsia por excisión o incisión. Es un procedimiento quirúrgico menor en el que se realiza una incisión y se corta una parte del tejido. Estas biopsias se realizan generalmente en quirófano, se administran anestesia local o general en función del procedimiento. También otro sitio para toma de muestras son en las uñas. Este examen es para detectar hongos y este examen se le conoce como COC de uñas. El examen directo para hongos o COC, como su nombre lo indica, se realiza para detectar la presencia de hongos en las uñas. Consiste en tomar una muestra de fragmentos de uñas y posteriormente analizar la muestra en el microscopio. La toma de muestra del examen le realizan los auxiliares del laboratorio, que deben raspar las uñas como se muestra en la imagen con una lanceta o bisturí y posteriormente colocar la muestra sobre las láminas portaobjetos. En el ámbito ocupacional deben realizarse este examen principalmente los manipuladores de alimentos o manipuladores de fármacos, teniendo en cuenta la asepsia con la que deben contar este tipo de personas en el desempeño de sus labores. Existen algunas condiciones para este examen, las cuales son que no debe tener esmalte en las uñas, no utilizar cremas, talcos o cualquier sustancia en las manos que interfieran con el examen. Si presenta lesiones y se están aplicando algún tipo de medicamento para los hongos, debe suspender el medicamento al menos 10 días antes del examen. Presentar documento de identificación original. Toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. Se obtiene por punción en la región lumbar, a menudo llamada punción espinal. Es un procedimiento rutinario, aunque un poco especial. Se realiza mientras la persona está acostada de lado en una posición fetal o en ocasiones en una posición sentada o inclinada. Se aplica en la espalda un antiséptico y se inyecta anestesia local. Con una aguja especial se efectúa una punción a través de las dos vértebras llegando a la médula espinal. El médico obtiene una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo. Se retira la aguja y se aplica un apósito ejerciendo presión en el área. Se le pedirá al paciente que se acueste lentamente en una posición plana, sin levantar la cabeza y mantener reposo de 2 horas. Estas pruebas nos sirven para detectar infecciones en el líquido cefalorraquídeo, examinan los glóbulos blancos, bacterias y otras sustancias que hay en el líquido cefalorraquídeo, así como también enfermedades infecciosas del cerebro, la médula espinal, como meningitis o encefalitis. Muestra del tracto intestinal. Solo se procesan materias líquidas o a lo sumo pastosas. Si son pastosas, se toma una porción del recipiente donde hayan sido emitidas y se transfieren al sistema elegido para el envío al laboratorio. Se seleccionan las partes con mucus, pus o sangre. En caso de heces líquidas, pueden utilizarse jeringa para aspirado del material fecal del recipiente en donde haya sido emitido. No se procesarán las muestras de materias sólidas ni contaminadas con orina. El volumen mínimo para esta muestra de heces pastosas debe ser el tamaño de una nuez. Son muy adecuadas, pues permiten realizar la mayoría de los estudios. Heces líquidas deberían de ser entre 5 y 10 mililitros. Importante, este tipo de muestras se toma para saber si tenemos infecciones, sangrados, un desangre intestinal. Observaciones que podemos tener es que para las muestras de coprocultivo deberán tomarse antes de la administración de antimicrobianos y preferiblemente antes de tomar antidiarreicos. Siempre indicar que el juicio diagnóstico de presunción y el paciente si es menor de 1 año. Solicitar también las investigaciones especiales en caso de que sea una muestra de tracto intestinal. Y en el caso de búsqueda de portadores de salmonela, se deberá fomentar adecuadamente el pedido si se necesitan 3 muestras negativas para asegurar que el paciente no es portador.
Otra de las muestras, otro de los lugares donde se realizan pruebas de laboratorio o se pueden realizar pruebas es en los cabellos o vello. La toma de muestras en folículos pilosos. Esta se hace para el análisis de pelo, se usa para brindar evidencias de ADN para casos delictivos y de paternidad. Para el análisis de ADN se necesita la raíz de un pelo para analizar el ADN y establecer las características genéticas de una persona. El análisis de pelo se usa con menos frecuencia para detectar metales pesados en el cuerpo como el plomo, mercurio y arsénico. Las muestras de cabello que se toman cerca de la raíz pueden indicar qué drogas se usaron hasta 3 meses antes del análisis. ¿Cómo prepararse para esta prueba? Si le van a hacer un análisis de pelo, el laboratorio le dará instrucciones específicas de cómo preparar su cabello. Puede pedirle que firme un formulario de consentimiento que indique que usted entiende los riesgos de la prueba y que acepta realizársela. ¿Cómo se va a realizar esta prueba para obtener ADN? Bueno, para obtener ADN serán recolectadas por personal de un laboratorio o autoridades policiales o un perito judicial. Para el análisis de ADN, el pelo debe incluir la raíz. Esto requiere que el pelo sea arrancado y no cortado. Para análisis de metales pesados, se deben seguir las instrucciones que den el laboratorio. En general se le pedirá que corte una pequeña muestra de cabello, por lo general alrededor de una cucharada aproximadamente, de la nuca. La muestra debe de tener de 1 pulgada a 1.5 de largo y debe incluir el nuevo crecimiento más cercano al cuero cabelludo. La muestra se va a poner en una bolsa de plástico y se va a sellar. Las muestras se enviarán al laboratorio junto con la información sobre el tipo de tratamiento para el cabello que usa, incluyendo champús, acondicionadores, tintes, decolorantes y permanentes. El laboratorio podría además solicitar información acerca de su edad, altura, peso, sexo y, si en caso, llegar a fumar. Y para el de drogas, las muestras de cabello se tomarán cerca de la raíz. Pueden indicar qué drogas se usaron hasta 3 meses antes del análisis. Toma de muestra de líquido amniótico. Se obtiene mediante el proceso amniocentesis, que es un cultivo de líquido amniótico, pruebas de madurez fetal pulmonar. Se utiliza para detectar y diagnosticar ciertos defectos congénitos, enfermedades genéticas o anomalías cromosómicas en el feto. El líquido amniótico rodea, protege y nutre al feto durante el embarazo. Se toma una muestra de 15 a 20 milímetros de líquido amniótico y es aspirada por una aguja delgada insertada a través del vientre y el útero en el saco amniótico para detectar anomalías que pueden estar presentes.